Características básicas del muestreo probabilístico sistemático. Es un tipo de muestreo probabilístico en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Se selecciona los elementos a partir de un intervalo constante llamado K. Se obtiene dividiendo el tamaño de la población total entre el tamaño de la muestra deseada. El primer elemento se elige de forma aleatoria y los siguientes se seleccionan sumando el intervalo. Se utiliza cuando la población está ordenada y se desea muestra representativa. Elementos que lo componen. Está la población identificada con una N mayúscula, que es el conjunto total de los elementos. El tamaño de la muestra, identificada con una N minúscula, que es el número de elementos a seleccionar. Está el intervalo de selección, que es el cociente entre la población y el tamaño de la muestra. El número inicial aleatorio, que se identifica con una R. Este es el punto de partida elegido al azar dentro del intervalo. La selección sistemática se escogen los elementos siguiendo la siguiente fórmula. Características generales del muestreo probabilístico. Todos los elementos tienen la probabilidad de ser seleccionados. Sigue un patrón ordenado y constante. Es simple, fácil de aplicar y de comprender. También es eficiente, reduce el tiempo y esfuerzo de selección y además asegura que toda la población esté considerada. Características específicas del muestreo probabilístico sistemático. Necesita un ordenamiento previo. La lista de población debe estar definida y organizada. Dependencia del primer número. De la elección inicial determina toda la muestra. Posible sesgo. Si la población tiene un patrón periódico similar al intervalo, puede afectar la representatividad. Aplicación práctica. Se usa en encuestas sociales, auditorías, estudios de calidad y revisión de procesos. Otras características a aportar es la cobertura uniforme, que garantiza que los elementos queden distribuidos a lo largo de toda la población, evitando concentraciones en un solo sector. Es más adecuado en poblaciones grandes. Cuanta más amplia sea la población, mayor ventaja ofrece frente al muestreo aleatorio simple. Ahorra tiempo y ahorra esfuerzo. Flexibilidad limitada. Una vez fijado el intervalo y el primer número, no se pueden hacer cambios. El muestreo probabilístico sistemático es un muestreo el cual selecciona elementos de una población siguiendo un patrón ordenado y constante. Este método es probabilístico porque todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en el punto de partida. Y es sistemático porque tras elegir el primero, la selección sigue un intervalo constante y ordenado. Se utiliza mucho en investigaciones sociales, encuestas, estudios de mercado y control de calidad, porque permite ahorrar tiempo y reducir costos al mismo tiempo que mantiene la representación de la muestra. Bueno, en conclusión, el muestreo probabilístico sistemático es un método que combina azar y orden para seleccionar muestras representativas de forma rápida y confiable. Gracias a su carácter sistemático y probabilístico, se convierte en una herramienta esencial para investigaciones, controles de calidad que buscan resultados precisos sin analizar toda la población. Buenos días, hoy voy a hablar sobre el método de muestreo probabilístico por azar sistemático. Para el primer paso de este método tenemos definir la población. En este se establece el número total de elementos que se van a estudiar. Como segundo paso del método vamos a elegir el tamaño de la muestra. En este lo que vamos a hacer va a ser a definir o determinar cuántos elementos se van a seleccionar. Como tercer paso del método tenemos calcular el intervalo de selección. Este se obtiene dividiendo la población total entre el tamaño de la muestra, como podemos ver en la siguiente imagen.
Como cuarto paso de este método tenemos elegir un punto al azar. En este nosotros vamos a seleccionar un número, ya sea que tiene que ser del 1 hasta el número que sacamos en el intervalo de selección. Como quinto paso de este método tenemos que seleccionar los elementos sistemáticamente. Para esto lo que vamos a hacer es, a partir del punto de inicio, se elige cada intervalo de selección, que fue lo que vimos en el tercer paso de este método. Se elige un intervalo de selección hasta poder completar la muestra. Ventajas y desventajas del muestreo probabilístico por azar simple. La primera ventaja es la sencillez, ya que es fácil de entender e implementar porque simplemente requiere una lista y un intervalo regular. El intervalo regular es lo que se obtiene de la división entre la cantidad de personas que hay y la cantidad de muestras que se quiere sacar. Es eficiente en el tiempo, pues es más rápido ejecutar, ya que el muestreo, más que el muestreo aleatorio, porque solo es necesario elegir aleatoriamente, valga la redundancia, el primer punto, y el resto pues se hace ya como en secuencia. La distribución uniforme de la muestra asegura que la muestra se distribuya uniformemente entre toda la población, reduciendo la agrupación. Reduce el sesgo de selección. Reduce las posibilidades de sesgo intencional o inconsciente en la selección a utilizar en un punto de partida aleatorio. Es rentable, pues ya que requiere menos recursos que otros métodos de muestreo y pues son menos pasos y selecciones aleatorias. Por último, tenemos que es útil para grandes poblaciones. Pues bien, para poblaciones grandes donde el muestreo aleatorio simple podría resultar un poco más práctico, este muestreo es más exacto y es más fácil de entenderlo. Entonces, para las poblaciones que son más grandes, es un poco más sencillo, ya que se reduce a algo más pequeño. Las desventajas, como primero tenemos el sesgo periódico, pues la posibilidad de sesgo aumenta si la población va en un patrón periódico. El requisito del marco del muestreo. Se requiere un marco de muestreo completo y preciso que puede ser difícil de obtener. No es verdaderamente aleatorio. El proceso de selección no es completamente aleatorio, lo que conduce a resultados menos generalizables. Subgrupos ignorados. Esto quiere decir que el muestreo sistemático puede pasar por alto subgrupos más pequeños o menos frecuentes dentro de la población. Inflexibilidad. Una vez terminado el intervalo del muestreo, no se puede ajustar sin reiniciar el proceso del muestreo, ya que se ha tenido pues una secuencia la cual debe ir en todo el muestreo. Ejemplo de muestreo probabilístico sistemático. Para este ejemplo tenemos una empresa la cual tiene un listado de 1000 empleados. De esos 1000 empleados le toman 100 empleados para hacer una encuesta de satisfacción laboral. Para esto hay que seguir la siguiente fórmula: la fracción entre n mayúscula y n minúscula, la cual la n mayúscula es la cantidad de empleados, que serían 1000, y la n, que es la muestra que va a tomar los empleados, que serían 100. Esto nos daría un total de 10. Hay que escoger de 1 a 10 empleados en la empresa para hacer la encuesta. Se elige un número al azar entre 1 y 10. Por ejemplo, puede ser el 7. Eso nos daría la parte inicial de la encuesta. Siguiendo, se seleccionan los demás elementos sumando el intervalo x10. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, estamos en el número 7 que hemos visto anteriormente, vamos a sumar 17 y así progresivamente, 17, 27, 37, hasta llegar hasta 997, que serían el total de empleados. Esto dará el resultado de que la muestra fue tomada por 100 empleados, escogida sistemáticamente, y tendrá una probabilidad que es conocida, entonces será más exacto el total de la encuesta.